buenas tardes. El tema del día de hoy es estar en su presencia, estar en la presencia de Dios. Cuán significativa que es la experiencia de sentirlo a Dios cerca nuestro, especialmente en aquellos momentos donde no la estamos pasando bien. Todos nosotros tenemos en nuestra memoria algún recuerdo seguramente de nuestra infancia cuando necesitábamos la presencia de papá o de mamá, muchas veces en un momento de enfermedad o momentos de temores. La presencia de papá o de mamá o aún de un hermano mayor lo cambiaba todo. Tal vez no cambiaba la circunstancia, pero cambiaba nuestro espíritu, nuestro ánimo, cambiaba nuestro corazón. Pero la presencia del que estaba a nuestro lado tenía que ser de alguien en quien nosotros confiábamos y que nos amaba. En quien confiar y quien nos amaba. Y saben que Dios es así. Y su presencia está con nosotros siempre. Nosotros lo sabemos, nosotros lo creemos, pero tantas veces, como hemos escuchado, puede ser que no lo sintamos. Pero Él está. Y a veces nosotros nos dormíamos cuando éramos niños con la presencia de mamá o de papá o de un hermano mayor, tal vez con temperatura alta, con fiebre, nos dormíamos. Pero la presencia de ese ser amado seguía siempre a nuestro lado. A veces nosotros nos dormimos, pero aún en nuestros sueños Dios está presente con nosotros. Qué hermoso que es esto. El poder reconocer, creer y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Saben que hay un episodio, un relato en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, donde dos discípulos, el día que se había producido la resurrección de Jesucristo, dos de esos discípulos no lo habían visto resucitado. Le había llegado la información de que la tumba estaba vacía. Las mujeres y otros discípulos dijeron que la tumba estaba vacía. Sin embargo, ellos no creyeron eso totalmente, porque ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron. Entonces se dirigían a una aldea llamada Emaús, partiendo de Jerusalén 11 kilómetros, y estaban caminando, y dice el relato, yo no voy a leer todo el pasaje, pero si ustedes lo quieren mirar, es un relato precioso. Voy a hacer solamente mención de algunos textos donde hay aspectos significativos en esta experiencia de estos discípulos en cuanto a la presencia de Jesús. Aquellos hombres caminaban, dice el relato, cabizbajos, tristes, desesperanzados. ¿Y saben por qué? Porque ellos habían seguido a Jesús. Ellos habían creído en Jesús. Ellos habían visto sus milagros. Ellos le habían conocido. Pero ese Jesús, en quien ellos habían puesto su esperanza, fue llevado a una cruz. Fue muerto allí. Y habían pasado 3 días y no había ninguna novedad sobre ello. El silencio envolvía a la ciudad de Jerusalén. Y la tristeza embargaba el corazón de todos aquellos que habían creído en Él. Estos dos discípulos caminaban ese polvoriento camino hacia su pueblo Emaús. Y de pronto se aparece Jesús. Y se pone al lado y comienza a caminar con ellos. Y los escucha que ellos están discutiendo entre ellos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podría ser que aquel que había dicho que venía a ser el Mesías, el Rey de Israel, había muerto en una cruz como cualquier otro ser humano? Lo habían sepultado y ni noticias después del tercer día. Estaban confundidos, como nosotros tantas veces lo estamos. Conocemos a Jesús, hemos visto muchas veces cosas que ha hecho en nuestras vidas,
Hemos visto el testimonio de otras personas en quienes Él ha obrado, y sin embargo, en momentos críticos de nuestro caminar por este mundo, estamos tristes, angustiados, y no sentimos que Él está al lado nuestro. Y vamos tratando de interpretar las cosas. Vamos tratando de interpretar lo que sucede, lo que nos sucede, lo que nos pasa. Les habrá pasado en más de una oportunidad que se preguntan, ¿por qué me ha sucedido esto? Y no sucedió lo que yo esperaba que sucediera. Bueno, muchas veces. Muchas veces. Y en esos momentos necesitamos una palabra, una voz que nos traiga claridad sobre nuestros pensamientos, porque estamos confundidos. No sabemos qué pensar, no lo podemos razonar. Algo así le pasaba a estos discípulos. Pero Jesús, dice el relato, se puso al lado de ellos y andaba con ellos, caminaba con ellos. A mí me encanta esta imagen, porque supongo yo que Jesús se puso al lado y los miraría, tal vez sonriente, porque Él ya tenía la respuesta. Pero yo no la tenía. No se reveló a ellos, sino que quería sondear su corazón, a ver cómo estaba su fe y tratar de aclarar toda confusión a través de la palabra que les iba a enseñar. Y entonces, cuando ellos tratan de explicarle, él les dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? Y le dice, pero sos el único forastero, el único peregrino que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén. ¿Y qué ha pasado? Le dice él. Que Jesús, alguien que hizo milagros, que enseñaba de una manera maravillosa, que nos sorprendía con su manera de amar, de vivir, ese Jesús, que dijo que era el Mesías, que dijo que era el enviado de Dios, que dijo que era el Hijo de Dios, murió. Y con Él murieron nuestras esperanzas, nuestras expectativas. Y estamos embargados por una angustia que nos atraviesa el alma. Así estaban ellos, y Jesús lo sabía. Y entonces dice, ¿por qué son tan necios, tan tardos de corazón para poder comprender las Escrituras? Ustedes saben las Escrituras porque ellos eran del pueblo de Israel. Y si ustedes conocen las Escrituras, ¿cómo no han interpretado correctamente? ¿Cómo se han equivocado tanto en la interpretación? Por esa interpretación errada que han hecho de las Escrituras, están padeciendo esta crisis en sus corazones. Y entonces dice que comenzó a hablarle desde la antigüedad toda la Escritura para mostrarle todo el trayecto del propósito de Dios, para mostrarle que el Mesías que había de venir vino, pero que había un detalle que ellos no tenían en cuenta. Dice, pero recuerden que la Escritura decía que era necesario que el Mesías muriera en la cruz. Pasaron por alto ese detalle. ¿No leyeron Isaías 53? Donde está claramente detallado el sacrificio del Mesías. No, a nosotros se nos enseñó que ese sacrificio hace referencia al pueblo de Israel, que el sufrimiento ese tiene que ver con el pueblo de Israel. No, esa es una profecía mesiánica. Y Jesús estaba diciendo, eso hablaba del Mesías. Él venía a morir. Y entonces comenzó a enseñarle las Escrituras, y en un momento determinado ellos se conmovieron por esta palabra que hacía arder sus corazones. Después dicen esto ellos. Nuestro corazón ardía mientras Él nos hablaba, mientras Él nos abría las Escrituras. Y entonces iba llegando ya a la casa, y Jesús
hizo como que se retiraba, que se iba. Y ellos lo agarraron y dijeron, no, no te vayas, no te vayas. La presencia de ese forastero era diferente. Algo estaba pasando en sus corazones. Ellos estaban teniendo una experiencia extraña, muy similar a la que tendrían cuando Jesús estaba en vida y a quienes le seguían. Ahora ellos están experimentando lo extraño y dicen, no, 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 te pedimos que te quedes, ya se hace tarde, ¿qué te vas a volver? Y Jesús se quedó y entraron en la casa y se sentaron a la mesa. ¿Y sabe qué hicieron? Dice que había pan en la mesa y Jesús tomó el pan, lo partió y sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Y enseguida él desapareció de su vida. Fue solamente un instante. La presencia de Jesús fue gradualmente llenando el corazón de esos discípulos angustiados y tristes, llenándolos de luz. Cuando ellos dicen en el texto, ustedes lo pueden leer después, ¿no ardía nuestro corazón? La palabra arder no hace referencia a la experiencia emocional. La palabra arder hace referencia a una luz que se enciende para alumbrar la oscuridad. Porque ellos estaban en la oscuridad, estaban confundidos. Y la palabra de Dios se encendió en ellos y pudieron comprender las cosas. ¿No dice la misma palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino? Nos ilumina el camino. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe se nutre de la palabra de Dios. Si tenemos las escrituras cerradas, nuestra fe se opaca y nuestros pensamientos se confunden. Jesús estaba marcando la importancia de las escrituras antes de revelarse a ellos. Podría haber hecho al revés, pero no. Él quería chequear la fe, quería sondear el corazón de ellos. ¿Qué tanto tomaban las escrituras como veraces? ¿Qué tanto se podían apoyar en las escrituras? ¿Qué producía esas escrituras en su corazón? Porque la palabra de Dios tiene un poder transformador. Transforma el alma, transforma los pensamientos, ilumina el camino. ¿No es acaso nuestra experiencia de total dependencia de lo que Dios dice a través de su palabra hoy? Claro, nosotros estamos siguiendo el camino de la fe, no porque tenemos un líder espiritual iluminado, no porque tenemos una religión que ya está todo sistematizado y que nos indica todo lo que tenemos que hacer, sino porque tenemos la palabra de Dios que nos instruye en el camino, algunos por la gracia de Dios desde pequeños, y eso ha hecho que no nos apartemos de ella, porque la palabra de Dios nos marca el camino, y aquellos discípulos experimentaron, antes que la presencia visible de Jesús, experimentaron el poder transformador de la palabra. ¿Queremos encontrar a Jesús? Busquemos más de su palabra. Pero fue gradualmente llegando al punto del partimiento del pan, y ahí entonces, en una comunión íntima, profunda, Jesús se revela a ellos. ¡Qué experiencia maravillosa! ¡Qué experiencia tremenda la de estos discípulos! ¿Saben una cosa? La presencia de Dios está a nuestro lado cada momento. A veces nosotros estamos confundidos, pero recuerden lo que Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo podría Jesús estar hoy que no está en forma física en el mundo? Porque si bien Jesucristo es Dios, y como Dios, Él puede ser omnipresente, está en todo lugar, pero su cuerpo físico limitaba esa omnipresencia. ¿Entienden?
Entonces Él dijo, yo me voy a ir, voy a morir, me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo, morará en ustedes, estará con ustedes para siempre. El Espíritu Santo será el consolador de ustedes. La palabra consolación en las Escrituras es la palabra griega parakletos, que es alguien que se pone al lado nuestro. ¿Se da cuenta entonces? De esa manera, Jesús puede estar al lado tuyo, mío, todos los días de la semana, al mismo tiempo. ¿De qué manera? Por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, también estará para enseñarles todas las cosas. Él los va a guiar a toda la verdad. Y el Espíritu Santo es nuestro gran maestro de la palabra. Es el que nos guía en la palabra. Me guía en la vida devocional. Me guía en la palabra cuando tengo que preparar una enseñanza bíblica, pero me guía el Espíritu Santo a hacerlo. Te guía el Espíritu Santo cuando estás buscando una respuesta en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vino como respuesta una palabra que tenía guardada en la memoria en un momento preciso? ¿Qué es eso sino la obra del Espíritu Santo trayéndonos la palabra al corazón para que también esa palabra arda en nosotros, ilumine nuestra confusión y sea la palabra que nos marque el camino? Esta es nuestra experiencia. Pero también el Espíritu Santo nos guía a esa intimidad, a esa comunión íntima. ¿Has experimentado la comunión íntima? ¿Has experimentado la presencia de Dios en intimidad? ¿Has buscado la presencia de Dios en una cercanía como no es común experimentarla? La presencia de Dios está en el corazón de aquellos que le buscan, de los que le buscan con sinceridad, con un corazón sincero, con un corazón honesto. Es un momento precioso cuando nosotros podemos estar a solas con Dios y sentir su presencia. Su palabra cobra vida y le experimentamos así. Y podemos hablar con Él porque confiamos en Él y porque Él nos ama y su presencia nos hace bien. Nos hace bien. Dios se hace presente en tu camino de oscuridad, en el valle de sombra. El salmista dijo: yo puedo atravesar un valle de sombra. A veces son inevitables los valles de sombra. ¿Y qué provoca eso? Miedo, temor. Pero si estás conmigo, no voy a sentir temor. Lo voy a atravesar. No me voy a volver atrás. Hay que pasarlo. Pero no lo paso solo, porque no nos ha dejado solo el Señor. Y saben que en un día como hoy, que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor, este es un tema precioso que puede guiar nuestra alabanza, nuestra adoración. Me ha hecho mucho bien a mí en estos días pensar y meditar en la importancia que tiene la presencia del Señor. Y podés estar viajando, podés estar durmiendo, o intentando dormir, o esperando en el consultorio, en la sala de espera. Su presencia está. Y nos hace bien. Y Él dijo, como ya hemos escuchado, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice Él? Yo estoy. Yo estoy. No estoy en algún rinconcito escondido, estoy en medio de ellos.
y Jesús está aquí. Y yo, si te pregunto si crees esto, me vas a decir que sí. Yo te podría preguntar, ¿y sentís que Dios está aquí? Bueno, mucho depende de lo que esté pasando en tu corazón. Para aquellos discípulos la presencia de Jesús significó la revelación, el abrir los ojos del corazón, el poder reconocerle, asombrarse. Fue por un instante y desapareció. Era todo lo que necesitaban ellos. No necesitaban entrar en un trance, en éxtasis, elevarse en un proceso espiritual de meditación o lo que sea, no. Simplemente fue un instante. A veces son esos instantes, un toque de Dios al corazón. Un toque de Dios que nos dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y necesito ese toque para que mi fe no se apague. Necesito ese toque para que mi fe se encienda, para que pueda también disfrutar de su presencia y sorprenderme de que el Dios del universo, el Dios eterno, ha querido estar conmigo todos los días en donde yo esté. Y el Señor está aquí. Hiciste bien en venir esta tarde, porque el Señor está aquí.